Sí, efectivamente, yo digo en el prólogo, ¿no?, Sí. que esta quizás sea la gran diferencia entre la época en la que C.S. Lewis escribe su libro y nuestra época, ¿no? Y eso que la época en la que C.S. Lewis escribe su libro es la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época yo creo que el mal todavía necesitaba disfrazarse, necesitaba presentarse como bien, ¿no? Necesitaba rendirle un homenaje hipócrita a la virtud para que sus víctimas cayesen en las redes. Yo creo que la diferencia que se ha producido a lo largo de estos 80 años desde que se publicó esta obra maestra de Lewis, es que eh, el mal ya es percibido como bien por Claro. mucha gente. Yo me atrevería a decir que por una mayoría de la población, ¿no? De tal manera que el mal ya no necesita ponerse un disfraz de bien, sino que puede mostrarse desinhibido, puede mostrarse sin disimulos, puede mostrarse orgullosamente, confiado de que efectivamente mucha gente lo va a abrazar considerando que es el bien, ¿no? Y esto para mí, esta ofuscación moral, esta completa perversión de los conceptos morales es lo más característico de nuestra época y lo que ha permitido pues la inmensa labor de ingeniería social que se ha producido en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, esto sería muy Sí. laborioso de explicar, ¿no? Muy laborioso de explicar. Yo pienso que de alguna manera, el, digamos que la perversión de la democracia entendida no ya como una forma de gobierno, es decir, como participación del pueblo en las decisiones políticas, que es algo plenamente deseable, naturalmente, y su conversión en un fundamento de gobierno, es decir, que la opinión de las mayorías se convierte en sacrosanta ley sin ningún tipo de impedimento ni de respeto a una ley divina o a una ley humana, que inmediatamente pasan a considerarse escollos o impedimentos que permiten la libre expresión de nuestros deseos, ¿no? Claro. Yo creo que esta conversión de la democracia en un fundamento de gobierno, es decir, las mayorías pueden hacer lo que quieran, ha conducido, digamos, a una visión progresista, ya no solo de la historia, sino de la propia naturaleza humana, ¿no? En donde nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras pulsiones más aberrantes pueden encontrar un refrendo legal y convertirse, por lo tanto, en formas buenas de expresión de nuestra humanidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que explica lo que ha sucedido hace unos años. El otro día estaba viendo en YouTube una entrevista dentro de aquella maravillosa serie que hizo Soler Serrano a finales de los años 70, ya en plena democracia, una entrevista que le hace a Victoria Kent. Victoria Sí. Kent, como nuestros oyentes saben, fue una socialista, una mujer muy relevante en la época de la Segunda República, relevante y muy avanzada, ¿no? Y entonces se preguntaba concretamente sobre el feminismo, y ella abominaba de la deriva que en los años 70 estaba empezando a tener el feminismo, ¿no? Pero claro, lo estaba diciendo una feminista, lo estaba Sí. diciendo una mujer que había peleado por la igualdad de derechos y obligaciones de las mujeres en los años 30, ¿no? Claro, se había empezado a producir ya una aceleración de la historia que en estos últimos 40 años, desde que se hizo esa entrevista hasta hoy, pues ha cobrado una velocidad vertiginosa, ¿no? Y esto se debe, como digo, fundamentalmente a esta perversión democrática que ha pasado de ser una forma de gobierno a convertirse en un fundamento de gobierno. Bueno, sobre todo creo que desde el momento en que se introduce en las conciencias, en las almas, una visión progresista de la historia primero y después de la propia naturaleza humana, es que ya nada se puede parar. Claro. Porque desde el momento en que pues no sé, un feo quiere ser guapo, un
un tonto quiere ser listo y encuentra la manera de que legalmente esto se imponga, de tal manera que el tonto pues puede seguir aprobando los cursos en la escuela, o el señor que se ve feo y con una barba horrorosa pues puede convertirse en una señora muy linda, sin sombra de vello en el cuerpo, pues desde ese momento ya todo se ha roto, ¿no? Es decir, ya la naturaleza humana ha sido absolutamente quebrada y por lo tanto al final el gobernante está para satisfacer las pulsiones que en cada momento se le vayan ocurriendo a sus gobernados, ¿no? Que se convierten naturalmente en rehenes de ese gobernante, porque ese gobernante les va a satisfacer en sus apetitos más lamentables o más sórdidos, ¿no? Yo creo que esta es la gran perturbación que se introduce en la historia humana y esta es la gran rebelión humana, ¿no? Es la gran rebelión humana, es un poco la culminación de esa desobediencia, ¿no? Originaria, que es el non serviam, ¿no? La rebelión contra los mandatos divinos. Yo creo que este es el corazón de nuestra época, que repito, en las últimas décadas pues ha cobrado una aceleración pavorosa. Bueno, indudablemente, y más allá de que en España hayamos experimentado esta aceleración de una manera mucho más brusca, yo creo que indudablemente es un fenómeno global, ¿no? O al menos un fenómeno propio de la llamada civilización occidental, que es una civilización que se levanta sobre el vacío. Es una civilización que al renegar de la religión que la fundó, porque todas las religiones desde la noche de los tiempos se fundan en una religión y mueren cuando esa religión que las fundó entra en decadencia, pues la civilización occidental ha pretendido mantenerse abandonando la fe que la creó, ¿no? Y esto yo creo que ha generado la situación presente, ¿no? Que se percibe, yo me atrevería a decir, como digo, en todos los países occidentales y que además pretende imponerse a otras formas de civilización que se resisten contra ello. En el seno de la civilización occidental existen pequeños núcleos de resistencia, pero son núcleos de resistencia que son sistemáticamente golpeados y triturados, ¿no? En nuestro país ya la resistencia se puede decir que es cuasi inexistente. En otros países pues parece que es más relevante, ¿no? Pues hay países del este de Europa que no quieren comulgar con estas ruedas de molino, pero si están dentro de la Unión Europea son obligados a hacerlo en mayor o menor medida. Hay otros países que están fuera de la Unión Europea que también se resisten, pensemos en Rusia, y pues está esa gran pelea que en estos momentos se está debatiendo, ¿no? Que es los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América todavía como gran potencia dentro del mundo occidental, que ha sido en gran medida quien ha impulsado todas estas transformaciones, pero en donde ha habido una tímida reacción que, como vemos, pues inmediatamente el sistema, los medios de comunicación y digamos todas las fuerzas plutocráticas tratan de arruinar, ¿no? Tratan de vencer. Bueno, yo lo que creo es que para que esta tiranía mundialista caiga, tiene que haber una recuperación de la multipolaridad, ¿no? La multipolaridad. Y para ello tienen que caer todas las estructuras de poder político y económico globales. Es decir, no podrá haber una recuperación sin el hundimiento, por ejemplo, pues de engendros como la Unión Europea. No podrá haber esta recuperación mientras exista una economía global que pone de rodillas a los estados. De ahí que sea tan importante predicar, digamos, contra la plutocracia. No debemos olvidar la disyuntiva feroz que plantea Jesucristo en el Evangelio. No podéis adorar a dos señores.
Si adoráis a Dios, no podéis adorar al dinero. Evidentemente, Cristo no se está refiriendo a las monedillas que son el signo del valor de las cosas, no, nos está refiriendo al dinero convertido en espíritu, se está refiriendo al dinero convertido en idolatría, se está refiriendo a la dominación plutocrática, ¿no? Y yo creo que esta es la clave, No podrá haber una reacción si los estados, aunque yo no soy un amigo del Estado, ¿no?, como forma de expresión moderna de la política, pero bueno, valga la acepción aquí, si los estados no recuperan su independencia. Esto a mí me parece fundamental. A partir de ahí habrá esperanzas. Mientras esto no ocurra, creo que la resistencia será siempre aplastada por una razón muy sencilla, porque esas estructuras, aunque tienen una apariencia política, están al servicio del dinero con mayúsculas, están al servicio de esta dominación plutocrática. Bueno, pero ni siquiera creo que sea un materialismo, porque la vocación religiosa del hombre, el hombre es un animal religioso, inevitablemente, la vocación religiosa, espiritual del hombre no puede ser adormecida con materialismos, pero se necesita algo más, necesitas llenar ese hueco que deja, ese vacío que deja la fe religiosa, lo tienes que llenar con otras formas de fe, ¿no? Y en este sentido yo creo que nuestra sociedad es un ejemplo evidente, es decir, el fanatismo ideológico que existe en nuestra sociedad no es meramente materialista, es espiritualista. Es decir, toda esa gente que sale a manifestarse como recuas, como rebaños gregarios, ¿no?, defendiendo los postulados de tal o cual partido, esas personas creen en ese partido, creen de forma grotesca como si fuese su religión, para ellas es su religión. A mí me hacía mucha gracia, durante décadas estuvo diciendo, cuando se hablaba del nacionalismo catalano-vasco, se decía que allí el nacionalismo había sustituido a la religión. Y yo decía, pero bueno, en Cataluña, el País Vasco, en Cuenca y en Albacete. Claro. Lo que pasa es que en Cuenca y en Albacete la religión no es el nacionalismo, la religión es el PP o el PSOE. Digamos que la partitocracia sostiene su forma de dominación oligárquica, generando en sus adeptos una devoción cuasi religiosa, una idolatría. Y esta idolatría es la que está en estos momentos pues destrozando las energías vitales de nuestro país, ¿no? Porque la gente, en lugar de darse cuenta de lo que está sucediendo, es gente que está adscrita a su negociado ideológico, que les impone unas normas de obligado cumplimiento, que no tienen que ir a misa, pero tienen que protestar por esta cosa o por esta otra, y al final pues España se ha convertido en una especie de gran pocilga en donde diversas piaras se dedican a la adoración de la ideología que profesan, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece más triste, es decir, que del ser humano esté siendo borrada la capacidad, el puro sentido común, ¿no?, la capacidad para darse cuenta de cómo lo están destruyendo. Esto es lo que a mí verdaderamente me subleva, y es lo que trato de denunciar fundamentalmente en estas cartas del sobrino a su diablo. Hombre, vamos a ver, este es el secreto del control social, ¿no? Es decir, conseguir que los detractores o que los resistentes, por un lado, sean percibidos por la masa gregaria, sean percibidos como enemigos, como gente monstruosa, y al mismo tiempo imbuir a esos resistentes la sensación de que están solos. Esto es cierto, pero tampoco nos podemos engañar. En ninguna otra época de la historia la tiranía tenía mecanismos de dominación tan perfeccionados como en la nuestra. No debemos olvidar que a diferencia de lo que ocurría, pues no sé, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿no? Pues pensemos, los cristianos que querían defenderse de las imposiciones del César, ¿no? Pues les resultaba muy sencillo, les bastaba con irse al campo, porque es que en el campo no llegaban los edictos, o llegaban de forma pues muy precaria, ¿no? Y más o menos podías hacer la vida que quisieras. Hoy en día no, hoy en día estamos hiperconectados, los medios de comunicación nos están
bombardeando constantemente. Nuestras conexiones, nuestras múltiples conexiones a Internet nos están descargando aquello que le interesa al tirano, ¿no? De tal manera que la capacidad de modelación de las conciencias, de las almas que hoy en día tiene el tirano es superior a la de cualquier otra época. La única manera de sustraerse a esto es casi negarte a participar en la vida política, en la polis, ¿no? Porque prácticamente pues tienes que apagar el televisor, tienes que desconectarte de Internet, tienes que volver a tus, como diría Quevedo, pocos pero doctos libros juntos, y casi abstraerte del tiempo en el que vives. Pero claro, es que esto es la negación de la vida política, la negación de la polis. Entonces, digamos que el resistente lo tiene cada vez más difícil, pero yo creo que el tirano no cuenta con una cosa, que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, en contra de lo que predican los liberales y los progresistas, es inmutable. Nosotros somos exactamente iguales que el hombre prehistórico que pintaba las paredes de las cavernas. Somos exactamente iguales. La naturaleza humana no progresa, es siempre la misma. Y por lo tanto la naturaleza humana sigue teniendo las mismas apetencias, sigue teniendo las mismas necesidades, sigue teniendo los mismos anhelos espirituales. Y creo que habrá un momento en el que la naturaleza humana se revelará. No sé cuándo llegará ese momento, porque mientras duren los sobornos, mientras nos suministren derechos de bragueta gratuitos, todo tipo de placeres y sobre todo pues esas monedillas, ¿no?, que nos ayudan a disfrutar de ellos, pues esa rebelión no se va a producir porque nuestra naturaleza está anestesiada. Pero yo creo que esos sobornos en algún momento no van a poder dárnoslos en la medida que necesitan para mantenernos dormidos, y ahí se producirá una rebelión.